Ahora, hermanos, vamos a ver un libro que es Jeremías, versículo 23. Esta serie, hermanos, nos va a llevar un tiempo, sobre todo, para poder razonar y conocer, pero creo que al terminarlo de estudiar la palabra de Dios, pues vamos a tener un conocimiento de Dios más amplio, más equilibrado, como el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él. Vamos a aprender de su omnipotencia, su sabiduría, su invisibilidad, su omnisciencia, el carácter de Dios, que es amor, que es santo, en fin. Jeremías 9, versículo 23. Dice así, mis hermanos: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, entender a Dios o conocer a Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que nosotros pensemos y conozcamos de Dios definitivamente va a determinar en gran medida la manera y la forma en que vamos nosotros a pensar acerca de Dios y vamos a vivir. Eso es indiscutiblemente. Por ejemplo, si pensamos nosotros que Dios no existe y si creemos que Dios no existe, pues vamos a vivir completamente como si Dios no existiera. Si conocemos que Dios tiene verdades que se revelan en las Escrituras y esas verdades son absolutas, vamos a tener conceptos acertados acerca de Dios, de su santidad, de su omnipotencia, etc. Y vamos a tener también verdades que son absolutas. Una verdad absoluta es como cuando Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo un camino. Allá afuera en el mundo dice que todas las religiones llevan a Dios, pero el Dios de la Biblia dice que solamente no, que solo hay un camino, y esa es una verdad absoluta, mis hermanos. Si alguien le puede echarnos sobre todo de intolerantes sectarios, en ese caso pues no nosotros, sino Dios mismo, que dice que hay un solo camino. Otro ejemplo es, por ejemplo, si conocemos la santidad de Dios en una dimensión pues bastante aceptable, nosotros vamos a buscar querer vivir bajo esa santidad y los parámetros de Dios. Si desconocemos nosotros que es un Dios santo, es muy posible que caigamos en ideas que son erróneas acerca de Dios respecto a la santidad y vamos a vivir una vida de libertinaje. Entonces, eso significa que si tenemos ideas erróneas acerca de Dios, pues lo más seguro que vamos a tener una vida llena de errores. Un matrimonio donde hay muchos errores, donde cometemos errores continuamente, vamos a tener ideas, pensamientos errados. Por lo tanto, vamos a tener o se tendría una iglesia desviada del verdadero conocimiento de Dios. Y sucede un montón de cosas cuando no tenemos los conceptos bien entendidos de quién es Dios. Por ejemplo, hermanos, hace años hubo un monje muy conocido, que incluso hay canciones de él, que C.R. Putin. Este era un monje católico que aseguraba que podías pecar de cualquier forma y no pasaba nada. Entonces él promovió el libertinaje y él se muere de enfermedades venéreas. Y Jesús reprobó la enseñanza de los nicolaítas, que enseñaban a los cristianos de aquel tiempo, que eso está en la Apocalipsis, que el Señor aborrece las obras y la doctrina de los nicolaítas. Eran doctrinas sobre todo que enseñaban conceptos de Dios errados y llevaban a la gente hacia un libertinaje. Esa doctrina parece como que ha resucitado el día de hoy, porque hoy hay mucho libertinaje, hermanos, en las iglesias, en los cristianos, pero el Señor aborrece a la doctrina de los nicolaítas. ¿Por qué? Porque enseñaban de un Dios que no es el Dios que se revela en las Escrituras. Satanás distorsionó la santidad de Dios, la veracidad de Dios, la cuestionó, la puso en tela de juicio, y Adán
Eva y Adán juntos se la creyeron y distorsionaron la imagen de Dios, de quién es Dios. Él les dijo, con que Dios Santo les ha dicho no comáis de este árbol. Pues sí, así nos dijo, no es verdad, le dijo, lo que pasa es que es medio celoso y él quiere el primero en lugar de todo. Más bien, si ustedes comen van a ser igual a Dios. Y distorsionó él, pues, la imagen de Dios. Entonces, es así como hay conceptos, por ejemplo, que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Yo lo doy gracias a Dios porque Él es amor, que me amó y nos amó a pesar de nuestros pecados. Pero un día vino esa confrontación, hermanos, entre Dios y ustedes y yo. Y Dios ha tocado nuestros corazones. Vino el arrepentimiento, usted se convirtió sobre todo y recibió el amor de Dios que manifestó la cruz de Calvario. Gracias a Dios por su amor. Pero si nada más tengo ese concepto, hermano, del lado del amor, en ese sentido, y por ejemplo yo me olvido también del otro lado que habla que Dios es un Dios de ira, que se enoja, que derrama su ira sobre sus enemigos y sobre los que lo están rechazando. Entonces, si no tengo un concepto yo de Dios, de todo su carácter, de todo su ser, de todo, entonces yo voy a tener ideas erróneas. Entonces voy a decir, no, Dios está muy bueno, no hables de juicio. Cristo dijo claramente que Él no vino a condenar a nadie. Y sí es cierto, pero eso que no nos condena son los que aceptaron a Cristo, los que se arrepintieron, y a los demás, nada más quiero recordarles esto, hermanos, los manda al infierno. Así de sencillo. Entonces sí es cierto que el Señor dijo que Él no vino a condenar. Él vino a salvar, pero los que lo rechazan, los condena.